7:06 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz, en Radio Vital, en Tribu Televisión y en Movistar TV. Estamos ya acompañados del doctor Hugo Mendoza, él es abogado penalista. Muy buenos días, doctor Mendoza, bienvenido a Altavoz. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, gracias por la invitación. Y también estamos con Néstor Balqui, abogado, director de Legal War Rooms S.A. Muy buenos días, ¿cómo está usted, doctor? Bienvenido. Rumi, muchas gracias. Un gusto estar con tu vasta audiencia. Muchísimas gracias. Doctor Mendoza, ¿qué le parece a usted esta decisión del Tribunal Constitucional? Obviamente de dejar sin efecto todos los alcances, en este caso el juicio que se le seguía a Keiko Fujimori y obviamente a Fuerza Popular por esta situación, ¿no? El de haber recibido presuntamente dinero ilícito en las campañas electorales 2011-2016. Bueno, en principio debemos precisar que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional yo lo dividiría en dos partes importantes. En relación al delito de lavado de activos, sobre el cual inicialmente la Fiscalía imputaba a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori por el caso denominado Los Cócteles. La primera imputación o inicial que hace la Fiscalía es que habría recibido, como todos sabemos, supuestos aportes de campaña de Odebrecht y que habría aparentado haber sido obtenido por estos cócteles. Sin embargo, esta imputación recaía en un elemento o en una modalidad de lavado de activos denominada receptación, la cual había entrado en vigencia recién a partir de noviembre del 2016. Y la imputación de haber recibido esto o haberse cometido este supuesto de lavado de activos era hasta antes de noviembre del 2016. Entonces, lo que aquí estaba haciendo la Fiscalía durante todos estos años, y ahí radica la gravedad desde mi punto de vista de la manera como ha procedido no solamente la Fiscalía, sino también los jueces de investigación preparatoria, los cuales avalaron los requerimientos de la Fiscalía, como por ejemplo en prisiones preventivas y demás, es que no se podía aplicar de manera retroactiva, esto es, hacia atrás, una modalidad delictiva que en el momento de los hechos que se dice que se habría cometido no existía. Y eso pues vulnera claramente un principio, una garantía constitucional, y digo constitucional porque está regulado en nuestra constitución política, que se llama el principio de legalidad. Como sabemos, el principio de legalidad dice que nadie puede ser sancionado, ni condenado, ni procesado si es que al momento de los hechos de haberse cometido el supuesto de delito, ese hecho no estaba tipificado previamente como tal, o sea, como delito. Perfecto. Doctor Balqui, estamos hablando de aproximadamente $15.120.000 que habría recibido la organización Fuerza Popular, el partido político y obviamente Keiko Fujimori, de diversas personas, ¿no? Grupos de poder. Estamos hablando de Ramsus, el grupo Credicor, de la Confiep, Odebrecht, del grupo Gloria, el Club de la Construcción y otros más. Estamos hablando de muchísimo dinero. En ese sentido, lo señalado por el Tribunal Constitucional, lo determinado, efectivamente, ¿es efectivamente así o tiene usted una visión contraria? Bueno, Rumi, el tema es que se ha violado ahí en la acusación, ¿no? Dos principios fundamentales, el de legalidad y el de retroactividad, ¿no? Porque no existía la norma en ese momento, por tanto, ese es el principio de la legalidad, ¿no? Y si hacemos un remake, Rumi, con los años 80 finales, existió una intervención en la televisión muy conocida a finales de los 80, entrando a los 90, luego la estatización de la banca, del quien era el líder empresarial de ese momento, como era Dionisio Romero, y quien manifestó en un programa de televisión muy conocido, de alta sintonía, manifestó que efectivamente el Banco de Crédito apoyaba a distintos candidatos, ¿no? Ni siquiera a uno solo, sino que normalmente apoyaban a dos o tres. Y en ese momento nadie se rasgó las vestiduras, Rumi, nadie dijo esto es un delito, y por tanto, no existiendo la norma, no podía darse
con un delito porque ello sería violar el principio de legalidad, ¿no? Entonces, es imposible que luego en materia penal se dé una norma y se pretenda aplicar retroactivamente cuando antes no había constituido delito. No puede ser posible que luego una norma que en materia penal solo puede funcionar hacia adelante la hayan tratado de aplicar los tribunales con retroactividad, ¿no? Ello es absolutamente ilícito, y vamos a que antes, Rumi, era totalmente una práctica, digamos, de las campañas. Tú sabes, antes, digamos, la campaña de Alan García prácticamente empezó la campaña presidencial de en 1982, octubre, cuando es elegido secretario general, y termina pues con la presidencia en abril de 1985. Esto es prácticamente 3 años de campaña presidencial. Entonces eran distintos costos, distintos momentos, y obviamente que había una intervención ahí externa, o era algo normal, ¿no? O sea, digamos, igual a las campañas en Estados Unidos, ¿no? Donde, claro, hay una recolección de fondos a través del aporte ciudadano, ¿no? Exactamente. Doctor Mendoza, efectivamente los aportes en las campañas internacionales es evidente. En el Perú también ocurrió lo mismo. ¿Qué va a pasar con los casos, por ejemplo, el caso de Ollantumala, con el caso, por ejemplo, de Susana Villarán y otros más que están en cierre debido a haber recibido dinero para campañas electorales? Bueno, en principio se tendría que analizar caso por caso, porque lo prudente es que se vea hasta qué punto puedan ser realmente similares para poder hacer extensivo estos efectos, porque cada caso tiene sus propias particularidades. Pero eso ya corresponderá al propio Ministerio Público también y a las defensas de que hagan esta evaluación para poder aplicar o no este caso, esta decisión del Tribunal Constitucional a cada caso concreto que usted menciona, tal y cual como hizo ayer también el fiscal José Domingo Pérez cuando pidió que se suspenda la sesión de juicio oral que estaban llevando a cabo contra la exalcaldesa Susana Villarán y otros para poder evaluar estos alcances. ¿Cree usted, doctor Valqui, perdóname, que se podría caer el caso de Susana Villarán debido a lo ya aprobado por el Tribunal Constitucional? Bueno, en tanto esté en una situación similar de tiempo, ¿no? Porque hay una línea de tiempo de la norma hacia adelante, efectivamente que sería ya un precedente, ¿no? Ahora, hay que analizar además, para efectos de que se constituya el delito, que los fondos deben ser de proveniencia ilícita, ¿no? O sea, fondos evidentemente delincuenciales, que también el candidato tendría que tener conocimiento para que pueda darse el lavado de activo, ¿no? Perfecto. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Altavoz, en Radio Vital 91.1 FM de tu dial, y estamos también en Movistar Televisión y en Tribu TV. Haremos la pausa, regresamos de inmediato.